Papi, todos fascinados con los indígenas, Ujú. pero con Golar a los videos. No, no, solo el audio. Ah, Buenas noches, vamos a hablar sobre, la temática de hoy, es la evolución de la sociología, ¿sí? Entonces, vamos a partir de un contexto histórico de la sociedad europea, ¿sí? Podemos señalar que en la era de la Ilustración, la Revolución Francesa jugó un papel muy importante, ¿sí? Hay que considerar que esta apoyó la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Y luego comenzaron los periodos de las revoluciones industriales, ¿sí? Dentro de estas revoluciones industriales podemos inicialmente hablar de la Revolución Inglesa, ¿sí? Que se dio en 1760-1830. La sociedad que construía posibilitó la formación de élites intelectuales entre filósofos y políticos, economistas, educadores, lingüistas y otros, intentando explicar los nuevos fenómenos del impacto humano y social. Algunas de las ideas de la nueva sociedad provenían de las raíces ancestrales de la civilización griega del Renacimiento. Con una nueva racionalidad del pensamiento fusionaron y articularon conocimientos innovadores alrededor de este fenómeno y produjeron la revolución científica y tecnológica como soporte de la industrialización moderna. In situ observaron y analizaron que el capitalismo industrial liberal convertía en escombros viejas estructuras sociales, humanas y naturales de la sociedad feudal europea. Cambiaba y transformaba sus relaciones sociales y de producción de comunidades primitivas y antiguas por otras nuevas relaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales. Hay que señalar que no solo se interesaron por lo fenoménico, sino también por las reacciones y conductas humanas de las generaciones, de los hombres y de las mujeres. Eh, También hay que mencionar que el concepto de la sociedad eh, fue fruto de un cambio social de la vida cotidiana. Muchas ideas tradicionales se fueron reemplazando y hubo cambios en la forma de pensar de la realidad de su concepción física natural hasta comprender el mundo social regido por leyes naturales y por leyes sociales. Repasando la historia, tenemos una sociedad-comunidad medieval. La herencia de la filosofía medieval dejó una concepción de sociedad muy simple. Era un todo orgánicamente unido como comunidad. Los lazos socioeconómicos eran inseparables de los morales. Concepción de los románticos conservadores tradicionalistas. Fueron los franceses, sí, fueron los franceses quienes criticaron el caos y la destrucción de la sociedad a la que dio origen a la Revolución Francesa. Clamaron el retorno de la armonía y del orden del medievo. La sociedad la concebían como un ente orgánico único, más importante que el individuo. Su existencia es imposible. Las teorías naturales. Concepción mecánica. Esta teoría considerada racionalista, redujo en mucho algunos aspectos
¿sí? En muchos aspectos. Pues estoy a ver, veamos bien esto. La sociedad-estado. Fueron los enciclopedistas franceses quienes establecieron una diferencia entre sociedad y Estado. La sociedad se concibió como un modelo mecánico con división del trabajo e intercambio racional entre los individuos. Una máquina estructural en la que se podía analizar y comprender las funciones reales de instituciones sociales o subsistemas. La economía y la cultura del Estado del Derecho concebido como un derecho natural de origen contractual. La división de la estructura social natural y los reglamentos jurídicos artificiales abrieron el camino hacia la comprensión de que la vida económica es independiente de la política. Con estas primeras concepciones se fue acumulando el conocimiento necesario que posteriormente daría origen formal a la sociología. En la transición histórica del siglo XVIII al XIX surgieron nuevas concepciones de sociedad como reacción a los cambios esperados por la Revolución Francesa, y el desarrollo industrial fueron favorables al desarrollo y al progreso. Estas concepciones fueron contradictorias por la misma percepción y posición de las clases de sus formuladores. Concepción liberal utilitarista. Otros pensadores de la época, los utilitaristas ingleses, vieron que la sociedad como un cuerpo artificial ficticio compuesto de individuos que son sus unidades, son superiores del individuo y la libertad de empresa. Es la institución que se justifica por su utilidad. Su ley ética general fue asegurar el bien máximo del nuevo orden, pues sus relaciones son las más beneficiosas. Precursores de la sociología empírica. La primera concepción fue durante el siglo XIX, cuando surgieron los precursores y posteriormente fundadores. Ya habían avances para comprender y controlar el universo mediante la razón y la investigación empírica en el periodo de la Ilustración. Fue una ampliación de los esfuerzos teóricos realizados para reformular los mismos conceptos iniciales de la sociedad y de la sociología. Aportes de Dan Ferguson. Al inicio del siglo XIX, el escocés se preocupó por analizar empíricamente las graves consecuencias del desorden social. Explicó que la fragmentación de la comunidad y de la personalidad de los individuos se debía a los efectos de la división del trabajo que implicaba una mayor especialización requerida por los avances de la sociedad industrial. Esta especialización la asoció con la estratificación social fundamental como el objeto de estudio de la sociedad clásica, en la que las clases sociales que se formaban eran producto de la desigualdad, de la distribución de la propiedad, de la que daba lugar a las distintas subculturas y tipos de personalidad. Con esta idea se elaboró dos teorías, una sobre la propiedad y otra sobre nuestro concepto. Su nuevo concepto de sociedad se refería a una estructura integrada en la que la distribución de la propiedad es lo que refiere al poder de la riqueza. El logro y el mantenimiento de una civilización es una hazaña peligrosa.
pues cada sociedad adquiere una estructura a un precio y esto es lo que le da carácter. Así construyó el concepto de sociología que utilizando la observación captaba la naturaleza de la sociedad y se derivaban proposiciones de nuevos tipos de originales. Sus generalizaciones sociológicas consistían en presentar una construcción racional en términos abstractos y no solo empíricos. El conjunto de nuevos conceptos reflejó un periodo de notable desarrollo y cambio intelectual en el pensamiento filosófico y social. Se pretendía lo siguiente: analizar las situaciones en el trabajo, la movilidad profesional, el cambio de organización, los efectos sociales, los avances tecnológicos, la polémica sobre políticas mal estructuradas, la diferenciación solidaria y la evolución de la sociedad. Leo Henry fue autodidacta y sistematizador de sus construcciones filosófico-científicas. Se decidió por la física, matemática y medicina para tratar de entender la ley de la gravitación universal de Newton. Bajo la influencia de las ciencias positivas predominantes en la biología, química, física, que estudiaba los fenómenos de la naturaleza, intentó definir el nuevo régimen social en su funcionamiento como fisiología social. Como precursor y cofundador de la nueva disciplina científica, construyó su concepción de sociología y aportó ideas básicas y nuevos contenidos a sujetos relacionados con la industria moderna y con la reconstrucción total de la sociedad. El análisis de la crisis europea debía ser objeto de estudio de la sociedad. Observó que la sociedad pasaba por periodos orgánicos, era cuando las instituciones políticas y sociales. El orden social y lograr un cambio social se mantuvo a través de la planificación y la tecnocracia que podía ser un capitalismo filantrópico. Intentó describir a las emergentes clases sociales. Las nuevas clases se sustituiría a la monarquía constitucional sobre los propietarios banqueros e industriales. Y empezó. Continuamos. Su concepción de gobierno como poder político y fundamento de la autoridad permitió un tipo de integración y una estructura social nuevos. La sociología de Saint-Simon, que aportó nuevas concepciones sobre las leyes de la vida social y estableció bases para las ciencias positivas, ejerció una fuerte influencia en el liberalismo francés e inglés, en el nacionalismo italiano y en el socialismo de Marx. Fundadores de la sociología, postulados teóricos y metodológicos. La sociología positivista. La fuerte influencia de las ciencias positivas de la naturaleza se aplicó en los fenómenos sociales y humanos. Augusto Comte y otros pensadores se anticiparon a observar y analizar las emergentes estructuras sociales de la realidad empírica. En 1839, este filósofo positivista francés rechazó y constituyó la concepción de fisiología social y de física social. Propuso las primeras concepciones de una nueva ciencia que denominó sociología, para estudiar y conocer la llamada sociedad. En Alemania, Georg Simmel
se dio la tarea de explicar que la pretensión científica de la sociología como nueva ciencia homogénica generaba un caos de opiniones sobre sus contenidos, metacontradicciones, falta de claridad y de delimitaciones seguras que contuvieran el hecho de concepto de sociedad como punto común de conexión. Si daba cohesión y brindaba una ubicación provisional de solución a los diversos problemas. Se interesó por investigar y explicar y categorizar científicamente modernos procesos integradores que se estructuraban y consolidaban como nuevas relaciones entre las clases sociales, familiares, comunidades e instituciones, mercado, Estado, ejército. El analista Kohn comentaba que esto marcó el triunfo de una nueva etapa de la revolución positivista, del desarrollo del intelecto y de la sociedad humana sobre la escolástica de las épocas precedentes. Su positivismo es como la nueva religión de la humanidad. Los sacerdotes son los intelectuales, científicos y artistas. Su Dios es ahora la sociedad. Sociedad y división del trabajo. La, la concepción sobre división del trabajo difiere de la que ya habían esbozado otros pensadores. La excesiva especialización descompone la sociedad que destruye la mitad, engendra competencia, explotación y despierta bajo instinto. Por ello rechaza el principio de laissez-faire, laissez-passer, por ser absurdo y poner de relieve el egoísmo de la naturaleza humana. Es así como relega a segundo plano las relaciones económicas. Lo que supone el relieve es la armonía social, la cooperación y el consenso. Estado y gobierno. Las otras instituciones de mayor importancia para la sociología del Estado y el gobierno, tomando como objeto de estudio de la naciente sociología, al Estado hay que obedecerlo como un deber sagrado, pues el órgano de solidaridad social, ¿sí?, debe ser desde un órgano, el guardián del poder público, que orden y progreso. En la sociología de Comte no se puede predecir el orden sin el progreso. Este es el desarrollo social ascendente de carácter primario como el espíritu e intelectual, y el secundario referido al clima, a la raza. Familia y género. Su concepción de familia fue contradictoria en relación con el género. La consideró como una unión moral basada en cariño y la simpatía mutua. Su misión es educar nuevas generaciones. El impacto de la sociología sobre las demás ciencias se hizo sentir en la historiografía, lógica, psicología literaria. Principales obras de Augusto Comte. Normas y valores morales. Durkheim, al igual que sus antecesores Saint-Simon y Comte, temían y odiaban el desorden social reinante en la sociedad, que se manifestaba en conflictos laborales, discordia entre la Iglesia, el Estado y el nacimiento del antisemitismo político. Además del estudio de la moral, analizó la aplicación de las normas desde el derecho y se consideró que detrás de la norma legal hay una moral, donde se encuentran formas de solidaridad como interdependencia colectiva. Con ella se establecen normas y valores y en la medida que se cumplan hay un orden de integración. Cuando no se cumplen se cae en un estado de anomia, que es una conducta desviada. La anomia como categoría sociológica estudia y analiza la disfunción de la sociedad,
puede ser individual y colectiva. En la primera están los delincuentes, en la segunda las revoluciones sociales. Su propuesta para ello fue el control social, el orden, la integración, la moral y la religión, que podía solucionarse mediante la introducción de reformas sociales. Hechos sociales, investigaciones. La sociología de Durkheim se caracterizó porque en la medida en que la sociedad se fue institucionalizando, seguía siendo estudiada por intelectuales que dieron un paso más. Surgió una nueva praxis científica y concepciones sociológicas en la construcción de un objeto de estudio con teorías, métodos y técnicas de investigación. Sus niveles de análisis científico fueron articuladores de procesos micro y macro sociológicos. Incorporó como postulado la metodología de investigación a partir del estudio empírico de los hechos sociales sobre los problemas de lo humano. Los hechos sociales son considerados como cosas, pero son objetos. Sí. Con este orden moral y de coacción en hechos sociales se caracteriza la cohesión. Dos trabajos sociológicos muy importantes concluidos a partir de la aplicación de los métodos de investigación fueron la regla del método sociológico y el suicidio.